Intramuscular. Ok, Ingrid, es correcto. Ok, chicos, bueno, de esta manera vamos a ver si están repasando o no las clases que vamos a ir teniendo. Es de manera aleatoria, o sea, de manera así al azar, para escoger de quienes me dicen en cuanto a la asistencia. Me voy a guiar de ahí quienes están repasando, quienes no. Eh, yo les voy a avisar una clase antes porque va a haber un examen. Entonces yo aún estoy viendo, a medida que ustedes van a ir respondiendo, yo voy a ir viendo más o menos cuántos temas abarcar en la evaluación, la metodología de la evaluación y cómo se les va a tomar, ¿ok? Para ello yo, mediante estas pequeñas evaluaciones, así al azar, voy a ir tanteando los tipos de preguntas, el nivel de dificultad, y también el grado en cuanto a la información que se le brinda en cada clase, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, el día de hoy nos corresponde hablar sobre la jeringa específicamente. Muchos de ustedes dirán, bueno, la jeringa todos lo conocemos, y es cierto, quien no ha visto una jeringa o quien no se ha administrado quizás en algún momento algún medicamento, ya sea por prescripción médica, por algún malestar que han estado atravesando, y la vía más rápida dentro del cual se prescribe algún medicamento para medio ambulatorio es la intramuscular, ¿no? Entonces, hay que saber cómo manipular la jeringa, la aguja. La aguja específicamente la vamos a ver la próxima semana, el próximo martes. Los tipos, tamaños, colores, para qué sirven. Sin embargo, ahora nos toca hablar sobre la jeringa. También dentro de ella hay tipos, también dentro de ella hay diferentes modelos, ya sean para diferentes funciones que puedan llegar a cumplir, y para ello tienen que estar atentos, ¿ok? Entonces vamos a iniciar nosotros viendo, me dicen si observan ¿no? La presentación, chicos. Sí. Ok, chicos, ahora yo les voy a pedir su participación cuando lo crea conveniente. Hasta el momento quisiera que por favor silencien sus audios para que no haya interferencia y para que sus demás compañeros también puedan escuchar la clase de manera fluida. Agradezco su comprensión. Bueno, les decía que por favor sus audios. Les decía que vamos a hablar específicamente hoy sobre la jeringa. Entonces, iniciamos. Partimos desde qué, desde dónde se origina el nombre, de dónde proviene el nombre. Perdón, ¿alguien tiene algo que comentar? Claro, pues. Por favor, chicos. El que hizo el piso. Ya lo he hecho seguramente mal. Ok. Ok, como les mencionaba, chicos, el término jeringa va a provenir del vocablo griego syrinx, ¿ok? Cuyo significado básicamente es como hacer acepción a un tubo. Ahora, desde sus inicios no ha venido siendo así, tal como la conocemos, las desechables, sino antes se esterilizaban. Estas tenían tenían para que sean aplicados a varios pacientes previa esterilización, ¿ok? A medida que ha ido avanzando, según la ciencia, pues ahora nosotros tenemos descartables, desechables, de formas, tamaños, graduadas, milimetradas en cuanto a capacidad y también para diversos procedimientos. Entonces, mientras más diversa sea, nos facilita también el acceso o a realizar técnicas que nos faciliten la atención al paciente, ¿ok? Entonces, veíamos que, entonces, básicamente, ¿cómo nos viene presentado la jeringa? Pues, como todos conocemos, consiste en un pequeño tubo transparente, vamos a generalizar en este caso, que va a tener insertado dentro de sí un pequeño émbolo de la misma consistencia y material, ¿ok? Esta va a tener una pequeña apertura en sus extremos
por donde va a expulsar uno, ingresa el émbolo, y por el otro donde va a expulsar el contenido, ya sea de un medicamento, de una solución, de cloruro, ¿no? Previa a conectarse con la aguja, ¿ok? Entonces, partiendo un poquito de la historia, decimos que hay, el inventor en sí de la jeringa hipodérmica, o la más conocida, como dicen, la jeringa en aguja, fue hecho en 1817 por el doctor Alejandro Wood. Bueno, ¿no? Entonces, a partir de ese año se conoce tal y cual como la jeringa hipodérmica, tal y cual lo conocemos, sí las variantes que ahora la tenemos en las presentaciones, ¿no? Pero a partir de ese año ya se hablaba de una jeringa hipodérmica. Entonces, vamos a decir que, como les venía mencionando, la jeringa va a ser una herramienta cilíndrica, ya sea en muchos casos, bueno, en sus inicios de metal, ahora las conocemos en su mayoría que son de plástico, y muchos, en este caso podríamos decir las vacunas. Hay una vacuna que se aplica al niño de 2 a 4 meses, que viene una pequeña jeringuita de vidrio, que es una vacuna vía oral, ¿ok? Entonces, también es considerada una jeringa esta. Entonces, tenemos de diferentes materiales, metal, plástico, vidrio. Entonces, en el cual, como les mencionaba, va a contener un pequeño émbolo. Émbolo aquel que se introduce dentro de esta cavidad cilíndrica ya de la jeringa, que va a hacer que empuje ese líquido, que expulse ese líquido a través de la aguja. Entonces, ya sea para, en sus inicios, absorber y cargar la jeringa, o posteriormente para administrar el medicamento, ¿ok? Ya sea, en este caso, la jeringa ya constituida como tal, con su émbolo, también va a concluir o va a culminar en una pequeña cánula donde está integrada la aguja, como les mencionaba, que va a ingresar en la parte del cuerpo, ya sea si se desea inyectar o en todo caso si se desea extraer, ¿ok? Entonces, eso es con lo que respecta a la jeringa. Hay diferentes usos, como mencionábamos, los más conocidos, bueno, en este caso que estamos hablando directamente de inyectables, vamos a usarlo, ya veríamos si es que se realiza la práctica, cómo manipular la jeringa para administrar un medicamento, qué parte de la jeringa se debe tocar, qué parte no se debe tocar, en caso se esté, digamos, en las vacunas, qué vía sería, hablamos la clase pasada, chicos, ¿qué vía sería si quiero administrar una vacuna? Subcutánea. La más usada. La vía más usada intramuscular. Ok, intramuscular. Mencionamos solo 2 vacunas que eran vía subcutánea, en su mayoría son vía intramuscular. Entonces, eso en cuanto a las vacunas, estos precipitados, estos contenidos de la vacuna, viene ya en un proceso de cadena de frío y conservación, en el cual uno debe, valga la redundancia, conservar ciertos componentes o su constitución de esta vacuna, y se debe de administrar respetando o sin romper la cadena de frío. ¿Ok? En ese caso, no sé si han tenido la oportunidad de observar cómo es que se sujeta el frasco de vacuna, y también cómo es que se introduce la jeringa, en este caso, para extraer el líquido de la vacuna. Se podrá tocar el émbolo, la parte que queda fuera para luego ser introducida, se podrá tocar el émbolo. No, ¿por qué no se podrá tocar el émbolo? Porque se puede infectar, Miss. Ok, entonces ya estaríamos rompiendo, 1, cadena de frío. En todo caso, si es que sujetamos con toda la mano el frasco de vacuna, romperíamos la cadena de frío. 2, y por más que nos hayamos lavado las manos, siempre hay que tener
mucho cuidado, como dice compañera, y se contamina, porque esta va al momento de retirar el émbolo, va a pasar por todo el cuerpo de la jeringa y ya sea un agente contaminante se disemina a través de toda la jeringa y se disuelve también en este concentrado, ya sea la vacuna, y posteriormente esta va a ser administrada al niño o adulto mayor. Entonces ya estaríamos hablando de una solución contaminada, ¿no? Entonces por eso hay que tener bastante cuidado, por más sencillo que pueda escucharse, una administración de un inyectable, una vacuna, una intramuscular es lo más fácil, exacto, puede haber, puede decir, se puede escuchar muchos de sus comentarios, pero si es que no se tienen los cuidados necesarios en el transcurso de este procedimiento, pues no estaríamos cumpliendo con nuestra función como agente personal de salud que cuida y respeta las 5 esferas del ser humano, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Decíamos también, al momento de nosotros de hablar de las principales vías de administración de un inyectable, hay diferentes zonas, es por ello que hay una diferenciación en cuanto a vías. Entonces, hay zonas en que solamente puede llegar una jeringa, ya sean unas secciones o zonas de nuestra anatomía que pueden ser inaccesibles por otro medio, sino más que por una jeringa o un inyectable, ¿no? Es por ello la importancia de saber manipular estos equipos y también manipular ciertas ampollas, saber cómo cortar, saber cómo romper una ampolla. Si bien es cierto, la semana pasada hablábamos, decía, pero si no tenemos cuidado nos podemos cortar nosotros mismos y estaríamos vulnerándonos y poniéndonos en peligro porque vendría a ser un accidente laboral. Y ahora, como nosotros estamos en constante manejo de fluidos corporales, no sabemos exactamente si aquella persona es completamente sana, pues podemos contagiar de diversas formas. Entonces, nosotros siempre hay que guardar las medidas de bioseguridad y tener los máximos cuidados, ¿no? Entonces, aquí vendríamos a hablar del principio en cuanto a bioseguridad, el principio de universalidad, ¿ok? Considerar a todo individuo, persona, paciente, usuario, como posible agente contaminante, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a protegernos y también proteger al paciente y a la familia. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claros los principios en cuanto a la bioseguridad. A medida que vamos a ir avanzando, voy a seguir recalcando lo que son los principios de bioseguridad, porque muchas veces nos olvidamos, y digo nos olvidamos, porque sentimos que a veces, ¿no? Tenemos tantas cosas que hacer, al ingresar nos lavamos las manos, pero decimos, no, aquí tengo alcohol en gel, lo voy a usar y voy a pasar a otro paciente. Paso a otro paciente, pero aquí tengo alcohol en gel y así. ¿Hasta cuántos pacientes podría yo atender sin realizar un lavado de mano clínico usando solo alcohol en gel? A ver, Un chicos. máximo de 3. Exacto. ¿Quién ha sido? Moncara Espinosa. ¿Me dices tu nombre, corazón? Sí, Verónica Moncada. Ok, Verónica, tienes razón. Un máximo de 3 pacientes y así mis manos se vean limpias, me tengo que lavar manos. ¿Ok? Entonces, tengo que lavar las manos y luego ya puedo seguir atendiendo a mis pacientes. Un máximo de 3, solo puedo usar el alcohol en gel porque también ya no estaríamos cumpliendo con el mecanismo de arrastre que cumple la función del agua a chorro cuando nos lavamos la mano con agua y jabón, ¿ok? Entonces, hay que tener un poco de consideración con eso. Sí parece sumamente fácil, pero a veces ciertas cosas se escapan ya de nuestras manos, ya sea por el apuro, por la carga laboral. Entonces, hay que tener bastante consideración, ¿ok? También tenemos las partes de las jeringas. Entonces, perdón.
Y no se ve la diapositiva. Perdón, acá lo voy a cerrar un poco. ¿Ahora sí? Sí. Ok, No veo. no sé. ¿Logran ver la diapositiva? Licenciada, no se ve la... ¿No se ve la diapositiva? No. A ver, un momento. A ver, un momento. Ahora, chicos. Sí, licenciada, ya se ve. Ok, perdón, no sé qué ha pasado. Ay. Ok, ya. Bueno, continuamos, ¿no? Ya habíamos hablado básicamente sobre los principios y qué es lo que tendríamos que tener en cuenta en cuanto a la manipulación de ciertos componentes dentro, lo que vamos a usar para aplicar un inyectable. Entonces, decimos, ¿cuáles serían las partes en sí de una jeringa? Aquí tenemos ya cuando está constituido ya con la aguja, pero recordarles que vamos a trabajar ahorita, bueno, en esta clase simplemente solo la jeringa. Entonces, vamos a pasar de manera rápida lo que nosotros siempre recordando todos los componentes. No vamos a empezar desde el inicio. Tenemos la aguja. Sí pueden observar el cursor, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, entonces aquí tenemos la aguja, que ya vamos a ir a estudiar la próxima clase sobre los diferentes tamaños, en cuanto a la numeración, en cuanto al color, el bisel. ¿Ok? Entonces, tenemos el pivote, dice, que esta se va a asegurar junto con la aguja tipo roca, evitando que esta se vaya a separar o tal vez al momento de administrar que esta salga con la misma fuerza del líquido que se encuentra dentro de la jeringa, salga disparada la aguja. Entonces, esto evita y favorece una mayor aprehensión en cuanto a la jeringa y la aguja, ¿no? Y así que estas no se vayan a separar en el caso o en el momento de inyectar cierta solución o medicamento. ¿Ok? Tenemos el pistón de hule sintético, que va a ir como que al inicio del émbolo, porque de esta manera vamos a nosotros calcular o ver cuál es la medición correcta. Si bien es cierto, tiene un inicio y un final. Si nosotros decimos en esta que son de 10 cc, jeringuita de 10 cc, imaginemos que les digo dónde colocar, quiero 5 cc. ¿A qué altura iría el primero y el segundo? Entre el 5 y el 6. ¿Quién manda la dosificación? ¿La primera línea del pistón de hule o la segunda línea? La primera. La primera línea. La primera. Ok, muy bien. Entonces, si esa parte, si ven el cursor, ¿correcto? Ok, entonces, esta parte vendría a ser la primera línea del pistón y ella me va a indicar cuántos cc tengo cargados en la jeringa y estos tienen que ser iguales a las pesquitas por movimiento. Entonces, esta es la que me va a indicar y me va a guiar. Luego tenemos el barril transparente, ya la jeringa propiamente dicha. Puede ser elaborada de polipropileno, grado médico para mejor identificación, es transparente, viene milimetrada, como podemos observar acá, y esto ayuda en cuanto al personal que lo manipula, ¿no? Ok, luego tenemos la escala perfectamente visible, lo que les mencionaba, para que nosotros podamos identificar una dosis precisa, una dosis correcta, ya sea el que hayamos convertido un medicamento o ya sea que hayamos disuelto un medicamento para reconstitución. Entonces, de esta manera vamos a nosotros contabilizar o saber si lo estamos aplicando de manera correcta. Entonces, luego
vamos a tener el anillo de retención. ¿Qué cosa es el anillo de retención? Es esa parte de la jeringa que va a ayudar, o bueno, que va a evitar que el émbolo se separe del cilindro. Esto va a formar como un pequeño, retén para que esto al momento de salir se mantenga dentro, ¿ok? Luego tenemos el soporte más amplio, que para sujetarla con mayor seguridad al momento de inyectar, ¿no? De esta manera vamos a colocar los dedos para que se pueda inyectar en un solo movimiento y no generarle más trauma o daño o dolor al paciente al momento de aplicarle el inyectado, ¿no? Luego tenemos el apoyo del émbolo, que va a permitir que el dedo pulgar descanse sin resbalar y se ejerza una presión más segura. ¿Quién tiene su audio prendido? Por favor, apáguenlo, si no me voy a ver en la obligación de silenciar a todos. Ok. Entonces, como decíamos, estas son las principales partes. Las principales partes de la jeringa. Espero que la puedan identificar porque también lo voy a volver a preguntar la próxima clase y también vendría en la evaluación. Así que repásenlo y también no solo que tengamos la definición, sino saber cómo identificarlo. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? Okay. Entonces vamos a continuar, ¿ok? Ahora vamos a definir precisamente. Bueno, vamos a tener diferentes nombres en cuanto a la literatura, nunca va a tener un nombre específico, sin embargo, la función va a ser la misma, ¿no? Vamos a tener el émbolo, como mencionábamos, que se va a localizar en la zona final, de la jeringa. Esta puede ser de vidrio o de plástico. Entonces, su objetivo del émbolo, ¿qué va a ser? Que la jeringa se vacíe o la jeringa se llene, ya sea con aquel líquido o con aquel medicamento, ¿no? Y se va a impulsar hacia adelante para descargar, ¿ok? Hay que tener en cuenta bastante. Al momento de manipular nosotros, tenemos que tener en cuenta que nuestras manos, uno, tienen que estar limpias. Dos, como bien su compañera dijo, no colocar la mano o los dedos en el émbolo, porque esta va a volver a ingresar a la jeringa y puede volverse un agente contaminante, ¿ok? Es por ello que tener bastante consideración con estas indicaciones y con esta parte del émbolo, que es muy importante. Luego tenemos la cubierta, que va a ser conocida también como la tapita protectora, que se va a emplear básicamente en lo que vemos acá, el capuchón, ¿no? Que básicamente es para que la aguja se conserve estéril, ¿ok? Las agujas, partiendo un poquito de ahí, van a ser la principal fuente o modo en cuanto a la transmisión de contaminantes entre paciente y empleado de un centro clínico, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta los accidentes laborales, hay que saber cómo desecharlos también. ¿Los separaremos? ¿No los separaremos? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ustedes han colocado, imaginemos, una intramuscular y tienen así, exactamente tienen la jeringa conectada. Para desecharlo, ¿ustedes lo desechan así tal y como está o lo desechan desenroscándose por manera separada? ¿Y por qué?
De madera separada. Se saca la aguja y se pone un... Se separa el aguja. Eso es para la aguja. manera separada. Ya, ¿y dónde? A ver, un poquito para saber si manejan estos términos. ¿Dónde estaría desechando la aguja? Que ya tengo. En una caja de seguridad, bioseguridad, perdón, una bioseguridad. En punzo cortante sería. Ok, hay un recipiente llamado punzo cortante y es ahí donde lo vamos a desechar. Y la jeringa, Eso ya hecho con bolsa roja. bolsa roja. ¿Por qué en bolsa roja? Porque es bien contaminado. Contaminados, son restos del paciente. Si le hemos administrado un medicamento, ha ingresado a la jeringa, si estuviese ingresado algún fluido corporal, sí necesariamente a la bolsa roja, como ustedes dicen. En caso no haya ingresado ningún fluido corporal, sin embargo, se encuentra ahí recubierto por la sustancia medicamentosa, ¿dónde iría? Biocontaminado. ¿Dónde iría? Un medicamento viene a ser considerado que Ah, punzo cortante. no, corazón. Tenemos 3 tachos, ¿verdad? Imaginemos que sí. En el amarillo. Exacto. ¿El amarillo qué significa? Ah, De los materiales radioactivos. Claro, es residuos especiales, ¿no? Entonces ahí ingresaría aquel, quizás nos ha quedado un poco de medicamento en la ampollita o en la misma jeringa, no se ha ingresado todo porque muchas veces lo vamos a diluir bastante en suero fisiológico y pasarlo a través de un equipo de Volutrol. Entonces va a quedar restos. Entonces, desenroscamos, como ustedes dicen, desechamos la aguja donde corresponde en el punzo cortante y procedemos a desechar esta jeringa ¿en dónde? En residuos especiales, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, veníamos diciendo, ¿no? Que la cubierta es aquella, bueno, vamos a llamarlo también capuchón, que va a proteger que se contamine o también disminuir el riesgo de accidente laboral en cuanto a personal sanitario, de un accidente que se pueda indicar, ¿no? Que no sabemos quizás la procedencia, de dónde, cómo es que se realizó este accidente. Entonces, es muy importante para ello. Otra pregunta. Nosotros estamos, imaginemos, administrando una intramuscular, ¿no? Entonces, sin querer, nosotros retiramos el capuchón y aún no hemos realizado la asfixia correcta en la zona de punción. Entonces, ¿qué hacemos con la aguja que ya está descubierta? Ya retiramos el capuchón. ¿Estaría correcto? Cambia de aguja. Claro. ¿Estaría correcto que yo tenga la aguja así, ya retiré el capuchón, vuelva, digamos, el capuchón lo puse en mi riñonera, en ese caso no lo hubiese, que coja el capuchón y luego lo inserte nuevamente? no, eso no. No, licenciada, está contaminado. Claro. ¿Y esto representa un riesgo a qué? De bacterias, de microorganismos, puede dañar la piel del paciente, ¿no? Ah, de un accidente laboral. Exacto. ¿Cuántas veces uno no se ha dado cuenta y por hacer simplemente esto, reencapuchar la aguja, nos hemos Claro. infectado el dedo, la mano, y entonces ahí es donde ocurre estos accidentes laborales, ¿no? Que parecen muy superficiales, sin embargo, imaginemos que esa aguja haya estado contaminada. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado.
en cuanto a al desecho o en cuanto a la eliminación de todo este material. Si nosotros no tuviésemos este cuidado, existe otro personal que se encarga específicamente de la eliminación de residuos hospitalarios, que estaríamos poniendo en peligro a ese trabajador que se encarga de este proceso, ¿no? Entonces, también es un poco de empatía y de conciencia y de responsabilidad en cuanto a nuestras funciones. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta ahora todo ok. Entonces, hay que, hasta ahora, como les mencionaba, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario adicional? Estoy para escucharlos y leerlos. Si es que no se animan a hacerlo mediante audio, pues lo pueden hacer mediante el chat. ¿Ninguna? Licenciada, una consulta. Dígame. Antes usted dijo que 5 cc, ¿eso significa cúbicos, centímetros cúbicos? Creo que en la jeringa viene por 5 mililitros, 10 mililitros, algo así. Exacto, sí. Muchas veces decimos, administrele 5 cc de suero fisiológico. Estamos hablando de 5 mililitros en muchos casos, ¿ok? Entonces podemos usar diferentes terminologías. Es por ello que también nos tenemos que guiar de la graduación y el milimetraje de la jeringa, como viene en cuanto a su presentación, ¿ok? Gracias. Ok, si me deja entender. A ver, uno por uno dice. ¿Por qué se utiliza las jeringas delgaditas para una vacuna? Porque estas 25 por 1, 25 cuartos, 5 octavos, ¿no? Entonces 23 por 5 octavos. Entonces estas, por ejemplo, en su mayoría en un servicio de inmunización, que mayormente está al lado del servicio de crecimiento y desarrollo, vamos a trabajar con niños y aparte, aquellas vacunas son, cuando hablábamos de los frascos de los inyectables, habían dos tipos. ¿Se acuerdan? Vamos repasando, ¿ah? Había dos clasificaciones, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? En cuanto a la clasificación por dosis, chicos, multidosis o las monodosis, ¿ok? Entonces estas ya vienen, exacto, ya vienen prescritas, ya vienen diseñadas o prediseñadas para que puedan administrarse con este tipo. Y ya vienen, y al momento de cargarlas, si se dan cuenta, es 0.5 a veces, se cargan completamente todas las jeringuitas. Es por ello que son específicamente para lo que es vacunas. Y estas agujas ahora de la vacuna son retráctiles, no necesitas sacarlo, ¿no? Simplemente las colocas y vuelves a presionar para que la aguja vuelva a retraerse, ¿ok? Este es en cuanto a las vacunas, ¿ok? También vamos a tener las subcutáneas. Esta porque la aguja es mucho más pequeña. ¿Y por qué? Porque va a atravesar una fase de la piel un poco más superficial, ¿no? Eso hablamos en la clase pasada. Dice, ¿nos podría enviar por adelantado la clase para tener físicamente? Voy a ver si se puede realizar eso. Siempre hemos tenido la modalidad de enviarlo luego de que se dictara, pero vamos a ver cómo responder. En todo caso, estas clases que dictamos también se las comparten, pero claro, no antes, ¿no? Porque yo lo tengo hasta el momento que les dicté clase. Entonces, vamos a ver en ese caso, ¿ok? A ver, dice clasificación, unidosis, monodosis, multidosis, de un contenido.
Más en el caso que ya se ven de ustedes, ¿verdad? Ok, sí, por reconstitución sí, dice. Hay que saber también cómo cuando estamos por reconstituir un medicamento, cuando hablamos de reconstitución, ¿qué decíamos, chicos? A ver, vamos recordando términos. Cuando decíamos reconstitución, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que utilizábamos el cloruro de sodio o agua oxigenada para reconstituir el medicamento en polvo. Exacto. ¿Eres Nicel, la misma que está preguntando? Ruth, licenciada. Ok. Ruth Gómez. Ah, Ruth Gómez. Ok. Muy bien. Claro, su compañera tiene razón. Es cuando aquel medicamento en frasco viene para reconstruir, viene en polvo, y nosotros con ayuda de otro medicamento que ya se haya prescrito, o ya sea por suero fisiológico, vamos a reconstituirlo hasta que se diluye completamente y posteriormente nosotros aplicarlo mediante el AGE. ¿Ok? Entonces sí es esta cantidad máxima, sin embargo hay ciertas condiciones o excepciones que vamos a hablarlo más adelante. Como les mencionaba, estos temas son para que ustedes asienten la base en cuanto a conceptos y definiciones. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Jairo dice, vamos a ver IA. ¿A qué te refieres? Pueden observar la lámina, ¿verdad? Hace un momento creo que se volvió a... Sí observan la pantalla, ¿no? Sí. Ok, entonces continuamos. Luego vamos a ver lo que es el conector, que va a ser la parte baja de la jeringa contraria al émbolo, ¿ok? Aquel que está en posición contraria al émbolo, que va a concluir con una aguja en el conector. Obviamente es esta parte que le decimos muchas veces pivote, ¿no? Esta parte se hace referencia con el conector, ¿ok? El conector posee un adaptador para la aguja que va a facilitar que se fusione o se engrane con esto. Para también una de las veces. A ver, chicos, por favor, sus audios. Si no, voy a desactivarlos a todos y ahí sí ya va a ser solamente un monólogo mío. Yo los dejo activados porque quiero que ustedes me respondan, pero siempre teniendo consideración con sus audios y con sus compañeros también. Ok, entonces decíamos que también era una función para afianzar la aguja en su lugar mientras se emplea. De esta manera también nosotros vamos a retirarlo muy cuidadosamente. ¿Ok? Ahora, luego tenemos al tubo, ya probablemente dice la jeringa, ¿no? Es como si tendríamos el principal componente, que sin ella no se llamaría jeringa. En este tubo se va a almacenar aquel líquido, aquel medicamento, aquel suerito, incluso a veces puede ser sangre, muchas veces, ¿no? Que se va a inyectar al cuerpo humano. Generalmente se mide por de acuerdo a las graduaciones que viene en la jeringa y también según prescripción del médico. Estas pueden tener diversas dimensiones en cuanto a... Un momento, por favor. Un momento, por favor. Ok, chicos, ya. Continuamos. Estábamos hablando acerca del tubo, ya habíamos visto el conector, que muchas veces también se le llama pivote, es donde se va a engranar aquella aguja de acuerdo al calibre, al número y también cómo vamos a identificarlo en conjunto con la jeringa, ¿ok?
Luego tenemos el tubo, que es propiamente dicho la jeringa, en donde se va a almacenar el líquido, el fármaco, el suerito que va a ser administrado al paciente, ¿no? Que también vienen diferentes volúmenes, milimetrada también, para que podamos tener un mejor administración y balance y también cuidando la integridad de nuestro paciente. ¿Ok? Ok, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hasta ahí tienen Licenciada, alguna una consulta. Dime. Intramuscular, la cantidad de mililitros que se puede inyectar es de 10 mililitros máximo. Perdón, no te escucho, corazón, o si no me lo escribes al chat. Al chat. Te escuché la primera parte y lo demás se fue. No, decía que 10 milímetros es lo máximo que se puede aplicar intramuscular. Ah, me estás hablando en cuanto a cantidad de la aplicación intramuscular. Ok. Siempre se maneja una cantidad específica. Bueno, una cantidad específica no la podemos brindar, sin embargo, hay una manera en que nosotros podamos, cuando hablábamos la clase pasada sobre cuánto podía retener ciertas fases de la piel, ¿se acuerdan? Entonces, dentro de nuestra clasificación, excluyendo a la endovenosa, teníamos que, ¿se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos? En cuanto, ¿cómo iba el orden en cuanto a la administración o la absorción de cierta cantidad, ya sea de suero o de algún medicamento, en cuanto a las zonas de aplicación? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Para ir repasándolo. Miss, me gustaría que volvieras a explicar porque yo no estuve presente la semana pasada porque me habían matriculado recién. Ah, ok. Pero ya tienes acceso a al campus virtual, a la plataforma. Claro, pero no está en clases. Me dijeron que todavía no podía. ¿No está la clase? No, no está la primera clase. Ok. Ok, entonces, bueno, hacemos un pequeño recordar. ¿Cuántos son nuevos, por así decirlo, que no han estado en la primera clase? Bueno, yo soy uno de ellos, no sé cuál. ¿Tu nombre? Soy Gladys Abad. Ah, Gladys Abad. También Rosa Llovera. Licenciada, Arias. Dime. Yo tampoco estuve en la primera clase, licenciada. Nombre, corazón. Victoria Arias. María Arias. Sí. Ok. Básicamente, a ver, les mencionaba que hemos hablado sobre la conservación de los fármacos porque nuestra primera clase fue en sí que es un inyectable, ¿no? Entonces ahí hemos reunido diferentes términos, ya sea qué era la administración de medicamentos, qué era un inyectable. A ver, Violeta, excluyendo la vía intraendovenosa, la vía en donde se podía administrar mayor cantidad de solución o de medicamento es la vía intramuscular y también de mayor absorción, ¿ok? Hasta ahí espero hayamos despejado esa duda, ¿ok? Ok, corazón, lamento mucho. Eres Ángela Quintanilla. Sí, Miss. Ok, creo que no te tengo en la lista. Ah, no, sí te tengo, sí te tengo. Ángela Quintanilla. Ok, chicos, ya como son algunos se están reintegrando recién,
vamos a hacer un pequeño, recordarles lo que hablamos la clase pasada en cuanto a cómo nos vamos a organizar, ¿ya, chicos? Si bien es cierto, ustedes dentro de su temario que le han brindado no está evaluaciones. Sin embargo, yo les mencioné que iba a realizar una evaluación. Hoy en esta clase les comenté que yo iba a evaluar cómo respondían a las clases para yo saber cuántas clases tomarle en cuanto a la evaluación. Entonces, ahora vamos en la segunda clase, quizás para la quinta clase, ya estaríamos hablando de una evaluación de las clases anteriores, ¿no? Entonces, eso estamos en verano. Yo les voy a avisar una semana antes para que tengan tiempo de repasar. De todos modos, diario, o sea, me refiero todos los martes que nos reunimos, así como hoy, les voy a hacer preguntas de la clase anterior de manera aleatoria, o sea, al azar, para, de acuerdo a la asistencia. Pues para algunos que no han estado presentes de temprano, pues allá al finalizar voy a volver a tomar asistencia. Voy a tomar como 2 asistencias, al iniciar rápidamente para hacer una breve evaluación y al finalizar para quienes están culminando juntos la clase, ¿no? En ese aspecto es cierto. A ver, chicos, a mí lo que me corresponde es dictar la clase y todo, por lo que lleva conforme a ello. Ahora, en cuanto al área de coordinación se encarga de brindarles las diapositivas, en este caso tenemos video preparado también, se encarga de brindarles mediante su plataforma. Ya el área de coordinación se estará comunicando con ustedes. Ustedes pueden también escribir un correo diciéndoles que no les ha llegado o haciendo de su conocimiento este inconveniente, ¿no? Separatas. ¿A qué te refieres con separatas, Estefany? Yo entrego el PPT para que puedan repasar. No sé qué te refieres en separatas. ¿No me logran escuchar bien? Ruth. Ruth Loaiza, en cuanto a aguja, vamos a hablar el próximo martes. ¿Qué significan los colores? Porque los colores van relacionados con el calibre, o sea, el número de la aguja, ¿ok? Entonces, su utilidad, en dónde se usa, lo vamos a hablar la próxima clase. Ahora estamos hablando básicamente de las jeringas. Me imagino también que debe referirse a las diapositivas, porque si yo presentara otro material, todo material que uso con ustedes, lo doy para que se les sea facilitado a todos los participantes del curso modular. Entonces, ahora solo estoy haciendo uso de PPTs y de algunos videos. Incluso los links de los videos también los brindo. Entonces, de esa manera tienen ustedes para... ¿Ok? Habíamos quedado también, para las personas que recién están incorporando, que vamos a tener asistencia al finalizar. Sin embargo, ahora como veo que no están repasando mucho, voy a tomar asistencia al inicio y al final. Si vemos que el tema es muy cargado, que va a ser a partir del segundo módulo, simplemente la asistencia va a ser al final y la evaluación va a ser de manera constante, paralela al dictado del curso, ¿no? Al dictado de las 2 horas, paralelo a las 2 horas. Ahora, también habíamos quedado que íbamos a dar un intermedio de 5 minutos para que puedan salir a, no sé, puedan tomar un poco de agua, puedan tirar piedra para que no estén sentados o no estén en una sola posición aburridos, ¿no? Entonces, hasta aquí espero haya absuelto algunas dudas, cuando no haya sido, pues se comunica con el área de coordinación. Vamos a continuar con la clase, sin embargo, ya estamos en la primera mitad de nuestra clase. Damos 5 minutos, como un breve receso y continuamos, chicos. 5 minutos, ¿eh? 5 minutos, chicos, ¿ok? Tienen un breve receso.
En la PPT dice mandado los formatos que está hablando. Es que imprimir, ¿no? ¿Qué quería adelantar? Señora Blanca Mendoza, por favor apague su micrófono que todos escuchen. Ok, chicos, ya estamos todos de vuelta. Han pasado más de 5 minutitos, perdonen. Bueno, vamos a continuar. Ok, hay una su compañera menciona, buenas tardes, licenciada, quisiera hacerle una consulta. ¿Qué información me podría dar sobre los inyectables intralesionales, por ejemplo, en pacientes con alopecia areata? Gracias. Cuando hablamos de los inyectables intralesionales, nos estamos básicamente refiriendo en cuanto hay formación de queloides, en cuanto a cicatrizaciones que se forman de manera un poco grotesca, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas inyectables básicamente se van a administrar lo que son corticoides. Entonces esto tiene una evaluación previa. Entonces, la cantidad... En cuanto a la cantidad que se debe de administrar en cuanto a corticoides, si bien es cierto, cuando hablamos de corticoides y vamos a hablar de fármacos también, si no me equivoco en el módulo 3, cómo actúan y cuáles son los cuidados que debemos de tener al administrar. Ok, triamcinolona, ok, es un corticoide. Entonces, esto va a actuar de manera que este queloide o esta cicatriz en caso de inyectables intralesionales va a ir poniéndose un poco blanquecina, disminuyendo su grosor o disminuyendo en cuanto a lo grotesco, ¿no? Perdón, no te entiendo. Quería saber qué agujita se usa. Aguja, ¿te refieres a la aguja? Ah, ya, no te había entendido. Ok, ¿tú has administrado ya ese... ¿Has administrado o has visto? Ok, cuando hablamos de queloides, ok, me imagino que estás usando una delgada, la tipo intradérmico. Se maneja en cuanto al nivel de un intradérmico. Esta es sobre la piel. ¿Ok? Entonces, es la aguja de menor calibre, en este caso, como el de color naranja, cuando hacemos las pruebas de PPD que son pequeñas. ¿Ok? Exacto, exacto. Lo tienes que hacer de manera superficial y a los bordes de la lesión. Ahora, si hablamos, es que, a ver, te explico. Cuando hablamos de una intralesional, saliéndonos un poquito del tema, perdonen chicos, tenemos que tener en cuenta porque
la evaluación previa. Esta se va a administrar, ya me imagino que en tu caso ha tenido una evaluación de una tercera, cuarta, quinta evaluación. Luego de una evaluación, ella, en este caso el médico tratante, recién va a prescribir este corticoide. En este caso, imagino que tu papá es un poquito adulto mayor ya. Entonces, aún hay que tener bastante cuidado en cuanto a la aplicación de este tipo de inyectables. Más que nada, por la vía y el tipo de medicamento que se está usando. Más que nada por esos dos sentidos, porque se trata de mejorar este queloide que está formándose, o esta cicatriz, en otro caso que vendría a ser una cicatriz que va ampliando en cuanto a grosor. Entonces lo que se quiere es que esto disminuya, ¿no? Entonces viene previa evaluación y también en cuanto a tener en cuenta el medicamento, ¿ok? Lo vamos a tener, no sé si me permites repasar tu caso en la siguiente clase, que parece muy interesante y lo vamos a repasar todos, ¿ok? Y vamos a ampliar un poquito más. No sé si me permites usar tu caso para la próxima clase, para ampliarnos un poquito más en este tema, porque abarca muchas cosas. Abarca vía de administración. Estamos hablando exactamente de un tipo de, digamos, diagnóstico exacto. Hay que valorar también la edad del paciente y también en cuanto a el calibre de aguja, y en este caso se va a administrar un cierto de 0.5. Es mínima las cantidades que se va a aplicar, ¿ok? Porque también decíamos, si es a nivel intradérmico, ¿qué decíamos de esa vía de administración, chicos? ¿Qué decíamos, chicos, del nivel de la vía de administración intradérmico? ¿Cómo era? ¿Perdón? Poquísimas las dosis pequeñas. Ya, ¿qué más? En cuanto a la absorción. Rápida absorción. La absorción, chicos. Claro, era de fácil absorción, sin embargo, que como estamos hablando de una capa superficial de la piel, también hay que considerar ello. Por eso decíamos, en cuanto a absorción, vamos a colocar de menor a mayor intradérmico, subcutáneo y intramuscular. Entonces, de ahí sacamos nuestra línea de mayor efectividad de absorción. Entonces, por ello, si bien intradérmico muy superficial, por ello también se le aplica menor cantidad y también por su grado de absorción. ¿Ok, chicos? Entonces, no sé cómo se llama. Lisette Retamoso, ¿no? No te había puesto asistencia, no estabas de comienzo. Lisette Retamoso. Gracias por tu aporte. También, como te estaba comentando, si nos permites usar tu caso más adelante, que vamos a tocar ya más complejo. Entonces, no, corazón, yo agradezco sus preguntas, porque de esa manera todos se informan. Porque si nadie preguntase, yo estaría hablando y hablando y no habría nada nuevo. Entonces, lo nuevo aquí es lo que su aporte, que ellos, su compañera Lisette Retamoso. ¿Ok? Continuamos, chicos, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado de una de las partes de la jeringa. Ahora, aquí podemos observar, no sé si pueden verlo. Aquí vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí estábamos viendo, ya veíamos lo que era el pivote. ¿Se acuerdan del pivote? Aquí vemos las diferentes formas en que se presenta. El pivote lower slip, pivote lower slip de AD60, que es un poco más alto, y el pivote lower lock. Entonces, si se dan cuenta en cuanto, ¿cuál sería para qué usos? ¿Cómo estaríamos nosotros usando estas diferentes presentaciones del pivot, o en este caso, para que se fije la aguja, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver.
el tipo de pivote. Entonces, anteriormente en la lámina hablamos de lower lip y lower lock. Entonces, ahí vemos. Debemos encontrar los dos tipos, la lower lock y la lower slip, que nada más que nada una es de puntas casi en rosca, como veíamos aquí en el lower lock, y el otro picudas, ¿no? Como vemos en el lower slip, en las diferentes presentaciones. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del pivote en forma de lower slip, el encaje va a ser mucho más sencillo porque se va a colocar sobre nada más, ¿ok? Pues por eso nos menciona que el encaje de la aguja es mucho más fácil, se promueve donde la manipulación, ya sea el encaje de catéteres, en una aplicación vacuna, colecta de sangre, incluso en catéteres periféricos. Entonces vamos a encontrar ese tipo de lower slip, ¿no? Ahora, cuando hablábamos, cuando hablábamos de un pivote lower lock que presenta una punta tipo rosca, entonces está más o menos un poco más difícil de manipularla. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta, quizás el paciente, teniendo en cuenta en cuanto también a la práctica, vemos que muchas veces es mucho más fácil manipular una lower slip porque simplemente conectamos la aguja con la jeringa. En la lower lock tenemos que sujetar y enroscarla, ¿ok? Entonces ahí genera un poquito de demora en cuanto a la efectividad de tiempo, también en cuanto a la manipulación. Es por ello que también dificulta un poco. Sin embargo, vendríamos a hacer que esta es mucho más segura. ¿Por qué, chicos? A ver. ¿Alguien me puede decir? El rosca, mira. Está mejor enroscado. Evitamos, Claro, Enrosca, licenciada. a ver, ¿qué nos dicen? evitamos la contaminación. Ok, claro, porque de esta manera va a estar mucho más fijada y va a tener una, valga la redundancia, la mayor fijación porque va a estar justa, enroscada junto con la jeringa, el pivote y la aguja. Entonces el pivote va a servir como un medio más de ajuste mayor a la que solamente a la anterior que debemos de engranar juntos, ¿no? Entonces eso hay que tener bastante en cuenta. Si bien es cierto, es un poco, en cuanto a la manipulación, puede resultar un poco más difícil. En cuanto a seguridad, creo que nosotros, no sé si estamos de acuerdo, preferimos dejar una vía que estamos poniendo de manera segura a una más fácil, ¿no? O no sé qué piensan ustedes. Claro, seguridad. Claro, siempre hay que ver, imaginemos que estamos colocando y se sale, entonces se queda puesta ahí. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso. Acá también en cuanto a las graduaciones. Claro, exacto, de manera segura. Muy bien, chicos, están comentando. ¿Qué más? Ok, chicos. Ahora, ya hemos visto las partes, cómo viene construida la jeringa, cómo debemos de manipularlo, en qué momento lo estamos contaminando, los principales barreras de seguridad que debemos usar al administrar el inyectable o al manipular, en este caso simplemente una jeringa. Pues ahora vamos a ver las graduaciones o las presentaciones en que vienen graduadas las jeringas. Chicos, por favor, sus audios, por favor. Si no, yo voy a verme en la necesidad de desactivar a todos. Y creo que eso es lo que no quieren, ¿no? Ok. Entonces, veíamos ya las características, rasgos de las principales, de acá de lo que venimos hablando de las jeringas. Ahora vemos en cuanto a lo que es las graduaciones, ¿no?
Lo más conocido tenemos hasta 20, ¿no? Entonces, la jeringa de 1 mililitro, ¿en qué se va a usar generalmente? Entonces aquí, presten bastante atención. Voy a solicitar que haga la lectura a ciertos compañeros para saber cómo estamos en cuanto a la definición y para que estén atentos también. Pero voy a solicitar a ese compañero, a ese participante que haga la lectura de una solo tipo de jeringa, por favor, solo esa persona active su audio. Si esta metodología no sirve o no funciona, pues me veré en la obligación de que sea un monólogo, pues que hay que guardar bastante disciplina, ¿ok? A ver, Yamile Valencia, ¿me escuchas? Yamile Valencia. Sí. Yamile Valencia. Sí, me escucho. No te logro escuchar, corazón. Ahí me escucho. Yamile Valencia. Sí siento que está activándose tu audio, pero sin embargo no te logro escuchar. Pasamos al siguiente, ¿ok? Maricruz Singa. Nada. No hay nadie. Qué raro. María Victoria Arias. ¿Me escuchas? Sí, licenciada, dígame. A ver, háganos la lectura del primera graduación en cuanto a la jeringa de 1 mililitro. La jeringa de 1 mililitro se utiliza generalmente para la medicina intradermal subcutánea. La jeringa de 1 mililitro se divide en 100 partes iguales que corresponden del al 100. Por 1 mililitro es igual a 100 unidades internacionales. Ok, gracias, Victoria. Entonces, aquí veíamos básicamente en cuanto a la jeringa de 1 mililitro, las delgadas, porque son de administración en cuanto a la insulinoterapia, que el paciente que tiene déficit o está con un tratamiento insulino dependiente. Entonces, vamos a ver que esta jeringa se usa básicamente en su mayoría, o bueno, completamente exclusiva en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Existe una graduación? Claro que sí, es mucho más milimetrada, es mucho más porcentuada, porque hay que tener mucho cuidado en cuanto a la administración de insulina, pues podemos, en lugar de aliviar o de controlar en cuanto a los grados de glucosa que tiene el paciente, podríamos ponerlo en un shock, en cuanto si no lo administramos correctamente o lo administramos mucho. Entonces, hay que tener cuenta en ello, ¿no? Más adelante vamos a hablar. Aquí vemos de manera superficial. Una consulta. Dígame. En lo que es las jeringas de 1 mililitro, hay unas jeringas que se introduce la aguja y luego al momento de retirar, como si se guardara interno la aguja. Esas son las retráctiles. Ya. ¿Esas de ahí, esas son especialmente para algún tipo de vacunas o son para varias? Se generaliza, corazón. Ahora vienen, en cuanto a inmunización, vienen distribuidas únicamente en esta presentación, porque es mucho más fácil en cuanto a la administración, y también nos protege a nosotros como personal de salud de sufrir algún accidente laboral, ¿no? Entonces, en su mayoría, todas vienen en esa presentación. Ok, gracias. Ok, corazón. Entonces, eso hablábamos en cuanto a la jeringa de 1 mililitro. Ahora, veamos la jeringa de 3 mililitros. A ver, acá ya nos apoyó nuestra compañera María Victoria Arias. Ahora, Ruth Gómez. ¿Me escuchas, Ruth Gómez? Sí, licenciado. Ok, por favor, háganos la lectura del segundo en cuanto a tipología de graduación. Jeringa de 3 mililitros. La jeringa de 3 mililitros se utiliza generalmente para
administración de soluciones intramusculares. Es graduada medida en milímetros cúbicos. ¿Qué significa? Que 13 ml se divide en 3 partes iguales con graduación de identificación que corresponde a 3 por 30 o por 3 grados, que es igual a 0.1 mililitros. O esta jeringa se divide de 0.5 en 0.5 ml, cada 0.5 ml en 0.1 mililitros. Ok. Entonces, aquí vemos cómo se distribuye la graduación cuando aumenta los mililitros en cuanto a la presentación de la jeringa. En este caso, en su mayoría, lo vamos a usar para administraciones intramusculares, ¿ok? Sin embargo, también existe una especificación en cuanto a los mililitros. Entonces, queda claro que el 0,1 mililitros básicamente va a ser la base en cuanto vamos a trabajar en cuanto a graduaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo se va a identificar, en este caso, cuántos mililitros corresponden. Entonces, en la segunda, ya finalizando, dice, y esta jeringa se divide de 0.5 en 0.5 mililitros y cada una de estas se va a dividir en 0.1. Entonces, eso lo vamos a ver cuando, por ejemplo, tengamos, observando una jeringa, vamos a ver que hay pequeñas distribuciones y esta le vamos a dar un valor añadido. ¿Por qué? Porque le vamos a dar un valor. De esta manera vamos a poder contabilizar y saber que estamos administrando una dosificación exacta. ¿Ok? Ahora, vayamos a siguiente. Jeringa de 5 mililitros. Blanca Mendoza. Blanca Mendoza Mita. ¿No está? Maricruz Singa ya leyó, creo, ¿no? Sí, presente, Blanca Mendoza. Ok. Ok, corazón, ¿me podrías leer en cuanto a la jeringa de 5 mililitros? La verdad no vine, no estuve en la anterior clase, Miss. No puedes observar, ¿no? ¿Estás viendo, pero la diapositiva? No. No. Yo, profesora. Ok. Un ratito. Rosa Rosales. Fanny Evangelista. Aló. ¿Quién me contestó? ¿Tu nombre? Rosa Rosales. Ok, corazón, ¿podrías leerme en cuanto a la jeringa de 5 mililitros, por favor? Ya. La jeringa de 5 mililitros se utiliza generalmente para la administración de soluciones intramusculares. Es graduado y se divide en milímetros cúbicos. ¿Qué significa? Que 5 ml se divide en partes iguales con graduación de identificación, que corresponde a 5 por 25, que es igual a 0,2 mililitros, o es decir, esta jeringa se divide de 1 mililitro. Cada 1 mililitro se divide en 0,2 mililitros. Ok, Rosa, gracias. Entonces, esta jeringa también se va a hacer casi proporcional a la de 3 mililitros. Ambas se van a usar en la administración intramuscular. Cuando nos preguntaban cuál es la máxima, pues esta es nuestro basal, 5 mililitros, ¿ok? Entonces, esta va a tener una graduación. Si la anterior nuestra basal era 0.1 mililitros, ahora hablando de una ya graduación mayor, estamos hablando de 0.2 mililitros en 0.2 mililitros. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder graduar y administrar correctamente, ¿ok? Ahora, su compañera nos estaba Fanny Evangelista. Sí, yo, Miss. Sí, la jeringa de 10 mililitros, corazón. Lee. Ok. La jeringa de 10 mililitros se utiliza generalmente
para la administración de soluciones endovenosas. Es graduado y se divide en milímetros cúbicos, que significa 10 mililitros se dividen en partes iguales con graduación de identificación, divididos en 10 por 50, que es igual a 0,2 mililitros, o sea, la jeringa es dividida en 1 mililitro, cada 1 mililitro se divide en 0,2 mililitros. Ok, gracias, corazón. Entonces, como nos mencionaba su compañera, y como decíamos, ya nuestro basal aquí va a ser 0,2 mililitros. Entonces, de esta manera vamos a ir nosotros contabilizando en cuanto a las graduaciones de los milímetros cúbicos, ¿ok? Cuando hablemos de soluciones, acuérdense de estos términos porque los vamos a usar, chicos, por favor, ¿ya? No se olviden. Entonces, hasta los 5, su exclusividad era en cuanto a la administración de soluciones intramusculares. Ahora, de los 10, vamos a partir de las soluciones endovenosas. De esta manera, entonces, una jeringa cargada se podía administrar mediante esta, si nos dicen, ¿no? Administrarlo inmediatamente, pues podríamos administrarlo en esta fórmula o en esta jeringa de 10 mililitros, ¿ok? Entonces, recuerden bastante el basal que estamos viendo. Por último, tenemos la jeringa de 20 mililitros, que es, a ver, una última voluntad. Yo, licenciada. ¿Tu nombre, corazón? Loaiza. ¿Tu apellido? Loaiza. Ah, Loaiza. Ruth. Sí. Ruth María Loaiza Valdivia, ¿sí? Sí, licenciada, sí. Ok, hazme la lectura de la jeringa de 20 mililitros. La jeringa de 20 mililitros se utiliza generalmente para la administración de soluciones endovenosas. Es graduada y dividida en milímetros cúbicos, significa que 20 mililitros se dividen en partes iguales con graduación de identificación. Una jeringa de 20 mililitros tiene números enteros, pues 20 por 20 es igual a 1 mililitro, o sea, esa jeringa se divide en 1 mililitro. Ok, gracias, corazón, Ruth. Ok, entonces aquí, administración de soluciones intravenosas va a ser graduada, tenemos nuestro basal, entonces aquí que 20 mililitros vamos a dividirlas en partes iguales con graduaciones, ok, entonces esta la vamos a igualar a 1 mililitro, entonces vamos a ir haciendo nuestras mililitros y vamos a ver cuánto equivale cada uno de estos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 20 mililitros, también vamos a proceder a tener la de 60, que no lo tenemos acá. Sin embargo, estas van a ser, como tienen mayor capacidad en cuanto a soluciones, en cuanto a contenido, cuando quizás tengamos un paciente que tiene administración de alimentos por vía sonda, pues estas son las jeringuitas que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, o quizás por alimentación parenteral, esta vía, vía endovenosa, también se la administra como si fuera jeringas, ¿ok? Entonces, ahí vamos teniendo un poquito la función y la característica de cada una de ellas. Y aquí tenemos un poquito para que puedan observar y puedan recordar un poquito cómo está dividida una en una, ¿no? Entonces, para que puedan repasarlo, como les mencionaba, los últimos son volúmenes grandes, en caso ya de los 60, son mucho más grandes en cuanto a la concentración y se administra, como les mencionaba, en dietas enterales, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta ello y ahí está un poco más resumido y ustedes lo pueden leer, ¿ok? Ahora, en cuanto a los tipos, vamos a estar divididos en agujas hipodérmicas. Estas se van a, ¿cuál es su principal fin en cuanto a su utilización? De inyectar o aspirar, ya sea de forma venosa, subcutánea, intramuscular, ¿ok? Al momento de nosotros aplicar estas agujas hipodérmicas, que son intramusculares, chicos, hay que acotar bastante aquí, vamos a tensar los músculos, de lo contrario podría dejarse. Cuando aplicamos una inyección
inyección intramuscular o una vacuna, siempre cogemos un pliegue. Entonces, de esta manera nosotros vamos a un poquito tensarlo o para que el paciente no lo sienta tanto. Sin embargo, esta podría generar una cicatriz, un moretón, una de estas. Muchas veces el paciente lo estipula o lo relaciona con que es una mala práctica, ¿no? Siempre hay que tener bastante cuidado y siempre ser bastante cuidadosos y pulcros al momento de administrar un inyectable, ¿ok? Luego de inyección y de aspiración con 2 cuerpos. Estas no van a tener látex, como los anteriores mencionan. Va a poseer dosis de 2, 5, 10 y hasta 20 mililitros. Quizás en alguna de ellas leves dosis de insulina o drogas como la morfina. Pues, ¿por qué? Porque estas van a estar sumamente graduadas en estos medicamentos como la morfina, son sedantes muy potentes. Entonces hay que tener bastante cuidado con ellos. Entonces, cuando hablemos de fármacos, todo esto de lo que estamos hablando lo vamos a relacionar, chicos. Así que reténganlo y repásenlo hasta que le voy a ir preguntando. Ok, tenemos también de aspiración y inyección de 3 cuerpos. Estas tampoco van a tener, sin embargo, van a tener las conexiones Luer. ¿Cuáles eran las conexiones Luer, chicos? Aquí hacíamos referencia en cuanto a conexiones Luer, ¿lo hemos visto? ¿Nada? Lo acabamos de ver hace un rato, antes de dar el receso. ¿Se olvidaron en el receso? Luerlock y Luer. Teníamos 2 tipos, ¿ok? Y Luerlock. La que se enrosca y la otra. Exacto. Entonces aquí vamos a poder observarlas también, claro. Ok, entonces aquí tenemos también grandes concentraciones. En cuanto a las terminologías, en cuanto a los tipos, hay un poquito tener bastante en cuenta en esto, ¿ok? Siempre manejamos unas simples tipologías en cuanto a metodología, en cuanto a saber un poquito más de términos y llamarlos de manera adecuada, vamos a encontrarlo de esta forma. Ya en la práctica vamos a ver cómo nos adecuamos, ¿ok? Ahora, de inyección y aspiración de 3 cuerpos. Estas básicamente son de un solo uso, son las conocidas escapables o desechables. Tampoco van a poseer un látex, tienen Luer-Lock, chicos, su conexión es Luer-Lock. Y sus dosis van a ser de 10, 20 hasta 60 en cuanto a medicamentos, ¿no? Entonces estas se pueden desprender entre cuerpos, entonces es la conocida de aspiración e inyección, ¿ok? Y la otra que son de 3 cuerpos para irrigación, tampoco tienen la cubierta de látex y vienen con un catéter ya y tienen una capacidad de 250 mililitros. Estas ya tienen aún una capacidad mayor y también existen ciertas restricciones para su uso en cuanto a la cubierta, ¿ok? Vamos a seguir trabajando más adelante cuando vamos a ver este tipo de cosas. Por eso les digo que son términos básicos que vamos a ir desarrollando a medida de la semana. El tema, si se han dado cuenta, es sumamente detallado en este caso porque debemos centrarnos a trabajar bien un tema para pasar al siguiente y ser evaluados de la misma forma también. Ok, chicos, vamos a ver unos videos, no sé si pueden observar. ¿Sí ven? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok, entonces vamos a ver, chicos, guarden silencio. Y bueno, básicamente es la lectura y la presentación de los diferentes tipos de heridas que hay, que podemos encontrar en el ámbito hospitalario. Tal vez un poco más comunes que vamos a encontrar a 3 principalmente, que vendrían siendo la de 30, de 5 y la de 10 mililitros. Bueno, pues como sabemos, son este tipo de jeringas. Y bueno, vamos a comentar la clasificación de las diferentes.
utilizada principalmente para para la lectura de las ciencias como la primera puede ser por unidades y la segunda por mililitros. La graduación de técnicas se observa que va de 10 unidades hasta llegar al 100 y que unidades equivalen a lo que es un mililitro. Esto significa que el dinero es de ¿cómo se puede observar? Vale 50 unidades. Iniciamos primero con 50, luego con 150, luego con 200, 250, antes de llegar a 300, que 300 unidades equivalen a 50 mililitros, lo que vendría siendo 3 unidades que caben es de mililitros, de 1, 2, 3, 8, 4, hasta llegar a los 5 mililitros. Hablando de unidades, tendrían que... Licenciada, no se entiende nada. ¿No escuchan nada, chicos? He tratado de subir el volumen al máximo. Quizás es la calidad del video. Escucha entrecortada. Lo que habla. A ver, veamos el siguiente. Me dicen si lo logran escuchar, si no ya vendría a ser que se los comparta por vía interna. ¿Ok? Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a ver las partes de la jeringa. ¿Esto sí lo escuchan? Sí, un poco mejor. Ok, chicos, cualquier cosa me dicen. Mejor. Ok, ok. Jeringa es un artículo de uso médico estéril, desechable, fabricado de plástico, no tóxico y no reactivo. Su funcionamiento consiste en un cilindro mediante el cual secciona un botón unido a un método, sirve para introducir o extraer un líquido. La primera parte que tenemos es el mecanismo de que va a estar graduado en el cilindro. Tiene varias curvas y varias tablas. Cada una de las varias formas equivalen a 0.2 mililitros y las cargas equivalen a 2 mililitros cada uno. Esto es en el caso de este ejemplo que estamos creando. También pueden observar. Licenciada, no se entiende lo que habla exactamente. Correcta o visualizar. Ok, creo que es la calidad del video porque yo he tratado de poner en cuanto acá el equipo, todo el audio, no sé si lo pueden observar, he tratado de poner al máximo, igual acá, creo que es la calidad del video. Se los voy a pasar por interno, de todo, así como les comparten las diapositivas, también los links de los videos se los van a compartir para que lo puedan repasar. Básicamente un poquito como un recuerdo de lo que hemos venido hablando en la clase de hoy, solo que en video, para que ustedes puedan observar la jeringa en todo caso, cómo están graduadas y todo ello, ¿ok? Se va a pasar por interno, chicos. Lamento mucho que no se haya podido observar como yo quería, en serio. Entonces, ahora sí observamos la lámina. Bueno, entonces, como les decía, vamos a traspasarlo por interno para que lo puedan visualizar y cada uno entenderlo mejor. Espero que sí, sí, todo por su campo virtual se les comparte, chicos. ¿Ok? Bueno, eso estaríamos quedando en cuanto a lo que es jeringa, chicos, ¿ya? Con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy.
así como la clase pasada, también espero que se les haya compartido, porque yo tengo entendido que se les comparte. Como les mencioné, la próxima clase nos corresponde hacer netamente agujas. Hoy nos tocó hacer jeringas, la próxima es netamente agujas, vamos a ver los tipos, los colores, cómo identificarlos, ¿ok? Entonces, espero que haya sido de aprendizaje esta clase. Vamos a tocar, a medida que pasen las semanas, vamos a ir viendo la complejidad en cuanto a los inyectables. Quizás digan, es un tema muy fácil, o no ciertos comentarios, pero hay que empezar un poquito de lo básico para ir yendo un poquito más complejo. No sé si han dado cuenta, sus temarios tienen también un poco de medicamentos, pues vamos a hablar en cuanto a conversiones y estos tipos, ¿ok? Espero que haya sido de su edificación esta clase también, que podamos compartir de esta misma manera las siguientes clases.